Bueno, hasta que se dio el día de la Anunciación, volver al bosque, encontrarme con la naturaleza, con mis amigos, los árboles, los pájaros, con ustedes, desde acá, enviarle un mensaje, sobre todo el mensaje de hoy, que es un mensaje que tiene mucha relación con bosques, con árboles. O sea, aquí es donde está la plenitud de la naturaleza. Ahora que está tan golpeada la naturaleza con esto de la contaminación, de todos los desastres que el hombre, que nosotros hemos hecho, y que además aquí está la fuente de la vida. Y volver al bosque es volver a lo nuestro. Ustedes y nosotros, o sea, somos todos juntos, uno. Y voy a hablar de un tema que es un tema muy amado. Es un tema muy sentido por uno que yo hace años vengo hablando de plantar árboles, de sembrar bosques, de crear esa riqueza, esa fortuna del follaje, de la naturaleza, de volver a la vida. Y claro, había sembrado muchas ideas yo a lo largo del tiempo. Yo vengo hablando hace muchos años de esto. Y hace muy poco tiempo que, no hace mucho tiempo que he venido hablando, y ahora es un tema que se ha puesto de actualidad con López Obrador en México, que habla de plantar árboles y de crear fuentes de trabajo. Y entonces es un tema que me provoca y me convoca a mí. Y yo tengo que estar también aportando mi modesto grano de arena. Y claro, el tema de los bosques, de sembrar bosques, de plantar, o sea, de crear fuentes de trabajo. Y tiene una historia que, si ustedes quieren, un poco desordenada, ¿no? Pero yo se las puedo contar desde mi conocimiento. Y a muchos no les va a gustar porque hay referencias que mucha gente la ignora y otros que no la conocen porque, en fin, esas cosas de la vida, no todo el mundo tiene la curiosidad de andar hurgando en la historia. Y claro, esto empieza hace muchos años, o sea, cuando los griegos se vieron azotados por las invasiones persas y dejaron tendales de desastres en Grecia, recurrieron a matar el hambre, o sea, a cómo combatir el hambre, crear fuentes de trabajo. Y los primeros tiempos de Pausanias, de aquellos soñadores románticos del tiempo de Pericles, lo primero que tuvieron como opción fue plantar árboles, crear bosques. O sea, fue la primera fuente de trabajo. Y después, ya con Epaminondas fue a arreglar las calles, limpiar las calles y arreglar las cunetas y arreglar caminos. Pero bueno, eso se trajo y claro, el hombre siguió peleándose. Y no vamos a hacer un recuento histórico, pero podemos hablar, por ejemplo, bueno, pero vamos a caminar porque está hermoso el día, vamos a caminar y les cuento. Y claro, estas sendas son propicias para la ensoñación, para traer los recuerdos y para hurgar un poquito en la historia, porque es la que nos va a dar señales ciertas de lo que sucedió en el mundo contemporáneo y qué es lo que nosotros ahora tenemos como referencia concreta, cierta. Y claro, terminó la Segunda Guerra Mundial, por tomar la Primera Guerra Mundial. Terminó la Primera Guerra Mundial en 1014-1018 y quedó en Europa un desastre. O sea, Europa quedó destruida total y absolutamente. Y entonces hubo necesidad de reconstruir Europa. Y claro, eso fue un desafío. Y claro, ese desafío convocó a los grandes iluminados, porque después del vergonzoso tratado de Versalles, en fin, la repartija que quedó, los vencedores impusieron una cantidad de condiciones terribles, y entonces ahí fue cuando se recurrió primero a la filosofía, o sea, ¿qué podemos hacer con lo que nos hemos quedado y con todas las sabidurías que tenemos desde los tiempos inmemoriales, históricas, desde Charles de Sismondi, siglo XVI para adelante? Y se habló del socialismo utópico. Y claro, se recurrió a Hegel, se recurrió a Marx, se recurrieron a todos los filósofos que habían derramado ya
ríos de tinta, escribiendo sobre la filosofía aplicada para tratar el problema del hambre y la miseria sobre las grandes mayorías. Y no había forma que esa filosofía, ese aprendizaje, esa sapiencia se aplicara si no fuera a través de la política. Claro, ahí apareció un ideólogo que fue Giovanni Gentile, 1915, 16, 17, y cuando terminó la guerra estaban en su apogeo, profesor de universidades de Italia, un hombre muy lúcido, muy brillante, y tenía un conocimiento de que el socialismo, el clásico socialismo, era el que podía intentar resolver la problemática. Pero el nacionalismo había sido copado por la tendencia izquierdista del nacionalismo, o sea, el extremo de la violencia. Y claro, ese socialismo chocó con un pueblo lacerado, como era el italiano, ya había perdido la guerra, y aparece una idea política que toma a Gentile, toma la idea de Giovanni Gentile, y genera un nacionalismo social, o sea, un movimiento social en la historia, que es el primer movimiento social de los tiempos modernos, que es un movimiento social moderno, nacionalista, o sea, para convocar a la juventud. Y ahí nace lo que se llamó hoy, que es terrorífico hoy recordarlo porque se ha empeñado en destruirlo, la idea evidenciadora de eso. Pero quienes conocemos la historia, para continuar con la tarea de tratar de explicarlo, tenemos que tomar un punto de referencia. Vamos a tomar el final de la Primera Guerra Mundial, 14-18, y queda una Europa destruida, convulsionada, sometida a un tratado de Versalles que habían impuesto los ganadores y un hambre generalizada en toda Europa. Entonces, todas las filosofías doctrinarias sobre el ordenamiento de las sociedades modernas de aquellos tiempos convergían todas al socialismo. O sea, había una rebelión social extremadamente internacional. Y entonces era una teoría que giraba hacia un socialismo de izquierda, o sea, violento a través de la rebelión, a través del marxismo, el trotskismo y todo eso, y llevar las soluciones al dramatismo. Y surgió en Italia una idea esperanzadora de un socialismo moderno. Ya quedaba en el pasado el socialismo utópico, aquel de Charles de Sismondi, del siglo XVI, y esta modernidad se creó, vamos a decir, un socialismo nacional, o sea, un socialismo tendiente a cubrir las necesidades a través de la vía del trabajo y en la vía de la convivencia humana. Y eso, el creador de esa nueva corriente filosófica posguerra del 18 fue Giovanni Gentile, un italiano brillante, un profesor de la Universidad de Padua y de la ciudad de Pisa, y el hombre trajo una idea que había que instrumentarla políticamente, porque la idea era filosófica. Y claro, llevarla a la política, llevarla a la realidad, era llevarla la idea de la filosofía, llevarla al pueblo. Y entonces ahí aparece Benito Mussolini, que toma la idea de Gentile y la elaboran juntos y crean lo que se llamó el fascismo. O sea, de ahí nace el fascismo, de la desgracia del final de la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, el socialismo se divorcia de lo que después sería el comunismo, que estaba sustentado en Trotsky, Gorky y todos esos revolucionarios rusos. Entonces, Europa, sobre todo Europa occidental, toma un camino distinto, diferente, y genera grandes fuentes de trabajo a partir de lo modesto, porque el problema era el hambre. Y entonces resolver el hambre era crear fuentes de trabajo. Y países devastados en todo orden, lo único que quedaba era ir al campo, o sea, la agricultura, sembrar árboles.
Sembrar árboles, sembrar comida. Era lo primero que intentaron hacer el movimiento ese socialista encabezado por Benito Mussolini. Y de ahí es los grandes movimientos de la historia que posteriormente, como tienen tanto éxito, tiene corrientes inmediatas sobre Inglaterra. O sea, Churchill se hace amigo de Mussolini y logran un pacto interesantísimo que transfiere toda la sapiencia que Mussolini con Gentile habían conformado en Italia y que era un gran ejemplo. O sea, ahí nace una corriente que desde la filosofía transita a la política y produce el primer movimiento político que sustente un gobierno, un movimiento político, porque lo más importante, genera fuentes de trabajo a través de esto, de la creación, de plantar bosques, de crear fuentes de trabajo con lo mínimo, sin recursos, sin capitales. O sea, sembrar el campo, sembrar los campos, poner verde, poner la naturaleza. Y qué mejor que toda esa experiencia, que yo te la cuento desordenadamente, por supuesto. Yo no soy un historiador, ni mucho menos. Soy un curioso de la historia que ha ido tratando de rescatar referencias. Porque si vos vas a hablar de algún tema, tenés que tener alguna referencia para sustentarlo. Si no, es una idea tuya, no, para nada. Yo vengo hablando de este problema hace, qué sé yo, 20 años. En los libros que he escrito he hablado de llevar a la gente marginada al campo a que por lo menos logre su sustento cotidiano. Y la generación de riqueza a través de la planta de árboles, que es lo que está haciendo ahora López Obrador en México. En fin, esto es una fuente inagotable de conocimientos para analizarlo y explicar muchísimas cosas que el capitalismo no te lo va a explicar. O sea, no esperes que el imperialismo financiero del mundo te explique cómo generar fuentes de trabajo. Ellos no tienen la capacidad para generar fuentes de trabajo. Lo trataron de realizar con la primera revolución industrial, pero terminó en lo mismo de siempre. Ahora bien, ese socialismo resistido por las élites europeas es la que lleva a la solución. O sea, es la que lleva a la solución porque por lo menos en Europa, para el resurgimiento del comunismo, de la extrema izquierda, o sea, de la resistencia violenta. Y ese logro tan específico que ideológicamente Gentile lo impone en Italia y que Mussolini lo logra realizar, llama la atención en todas partes. Y se prolonga porque se van resolviendo los problemas. Empiezan a resolverse los problemas en Alemania, empiezan a resolverse los problemas en Polonia, empiezan a resolver los problemas en Inglaterra. O sea, Churchill llama a Mussolini y logran una conjunción, una asociación implícita. Es así que hay una cantidad de cartas donde muestran la gran amistad que tenían ellos, que fue el gran problema de Churchill después de haber ganado la guerra. Andaba tratando por Italia con el pretexto de que pintaba paisajes, a ver si podía recoger las cartas que le había escrito a Mussolini, porque era una controversia muy grande lo que él había escrito y había procesado en un tiempo determinado, después se tuvo que volverlo en contra. Todo eso produjo esto, bosques, riqueza. Entonces fíjense ustedes la importancia que tiene una idea filosófica que puede ser discutida y que yo no voy a tomar partido en eso, porque no se trata de tomar partido, sino de contar más o menos cómo sucede la historia. Pero lo más curioso del todo es que cuando se produce el crack económico aquí, en 1929, este país tiene una gran tendencia, la revolución que se produce aquí tiene una gran tendencia, el hambre que estaba en las calles, a ser copado por el comunismo acá. Entonces Roosevelt se conecta con Churchill y con Mussolini y le manda el hijo, Mussolini le manda el hijo, con el proyecto de cómo había resuelto el problema del hambre y de la desocupación, de la pobreza. Y claro, acá se le llamó el New Deal. No lo dicen, por supuesto, pero nosotros sabemos, tenemos constancia porque conocemos un poquito de historia y gente muy
versada en esto, conocimientos históricos, que nosotros hemos oído conversar de ellos sobre este tema muy específico. O sea, no hay ningún detalle, no es ningún encuentro que pueda asombrar al mundo, sino que como es desconocido y como la controversia de aceptar que el fascismo, por ejemplo, haya sido una idea filosófica o doctrinaria política que después se vuelve un gran antagonismo para las extremas derechas, para las grandes oligarquías, aceptar que en un momento de emergencia fue quien realmente sacó las castañas del fuego. Recordar estas cosas hace que uno, cuando vea que, como en el caso ahora, nosotros tenemos dos problemas muy graves en la consolidación de todos los proyectos que haya. En primer lugar, tenemos una gran desocupación, o sea, independiente de la pandemia, o sea, ya se está manifestando el hambre en muchos países de Latinoamérica, que es lo que nos importa, sobre todo ya el hambre está presionando violenta políticamente Centroamérica. Afortunadamente México, con López Obrador, está con su proyecto, está realmente conteniéndolo todo y haciendo una tarea que no es una maravilla, sino es una realidad que está demostrando que funciona. Ahora, ¿cómo se convence, o sea, cómo se conquista, o cómo se le explica a Estados Unidos que solamente a través de un proyecto de este tipo, de este ordenamiento, donde con lo más simple, o sea, con la menor inversión, porque el problema es mover 200 o 300 millones de habitantes sin dinero o con un escaso financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que Estados Unidos no dispone todavía? O sea, no acuerdan, no conciben, o sea, los proyectos son para este país, de acá adentro, y no le importa lo que pase alrededor todavía. Y entonces es difícil que, por ejemplo, López Obrador va a hablar con Biden, creo, mañana, hoy o mañana o pasado. Y lo que él trata es de explicarle tipos de este tipo cómo contener el desborde que está produciéndose desde Centroamérica en las marchas interminables, que México prácticamente no puede contener, que vienen sobre la frontera de Estados Unidos. Entonces, desarrollar... Ya el México está haciendo un gran proyecto, se han plantado millones de árboles y miles y miles de hectáreas, que le da un sueldo a la gente, un sueldo, y además contiene el avance que, indefectiblemente, si Estados Unidos no termina por ocuparse de resolver el problema, que no, ya lo hemos hablado, ¿para qué vamos a repetirlo?, con todo el continente. Ya ayer López Obrador empezó a hablar de continentalismo. O sea, tenemos muchísimas coincidencias con López Obrador porque es la única alternativa que queda. O sea, Estados Unidos no se puede cercar y desconocer 600, 700 millones de habitantes fuera de sus fronteras. Está en un continente donde eventualmente tiene que ir al continentalismo, le guste o no le guste, y aunque esta gente no lo acepte todavía, yo creo que hay estudiosos que están evaluando porque no hay otra. El mundo va al continentalismo. Por lo tanto, lo que vaya a resultar de todo este experimento que significa esta pandemia y todos los desafíos de todo orden, sociales, políticos, económicos, culturales y sobre todo fundamentalmente el hambre que está azotando, porque el capital, o sea, la parte financiera está muy concentrada. Entonces el capital financiero se resiste a repartir la riqueza. O sea, ellos tratan de acumular la riqueza, porque riquezas se siguen produciendo. Ese es el problema, no es que ahora el mundo ya ha parado y ya no produce riqueza. Las riquezas se siguen produciendo, nada más que el capital financiero está concentrando cada vez más la riqueza y está generando un bolsón de pobreza enorme, porque no solamente ya en América, es América Central, Sudamérica y es en Europa también. O sea que ahora va a quedar un gran tendal y va a ser requerido un plan Marshall, le llamó Estados Unidos a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y es más o menos lo mismo. O sea, la socialidad, o sea, las sociedades, de ahí viene socialdemocracia y
todos los movimientos sociales de la historia, pero lo que se llamó fascismo en un determinado momento, porque había que generar una idea para que el socialismo no continuara la guerra con la resistencia, o sea, la guerra de guerrillas. Incluso se habían formado ya los partisanos y todo eso, con una tendencia, por supuesto, una idea de anarquía, totalmente para destruir todo. Entonces, eso es lo que no le perdonan a Mussolini, que no fue a la violencia. O sea, hay que conocer la historia. Mussolini fue el que detuvo el comunismo en Europa. Por eso quien lo mata a Mussolini son los partisanos, son los comunistas, o sea, la extrema izquierda del socialismo. Mucha gente no lo sabe, eso porque no ha sido explicado. Entonces, nosotros tenemos experiencia de esas cosas por haberlo aprendido, porque lo hemos escuchado, como dije antes, y ahora viene una opción. En nuestro continente no es un país, está en emergencia. La riqueza está concentrada en un pool financiero económico leonino. O sea, esto que está instalado con el Fondo Monetario Internacional y todo eso que ustedes conocen, es exactamente lo mismo que el Tratado de Versalles. ¿Cómo? Es lo mismo. O sea, no era inflexible el Tratado de Versalles también. Por eso que obligó a una resistencia violenta. O sea, no hubo posibilidad de negociar con la extrema derecha. Y terminó en la Segunda Guerra Mundial. O sea que ahora nosotros tenemos, conociendo esas cosas, tenemos que evitar el extremo. Y eso tendrían que entenderlo acá en Estados Unidos, porque 600, 700 millones de gente hambrienta y sin opciones, y no sé cuánto tiempo lo vas a aguantar plantando árboles. Porque sí, lo que está haciendo López Obrador ahora es buenísimo, pero ¿cuánto tiempo más puede eso continuar en el proceso? Que sea una solución definitiva. Esa es la pregunta. Por lo tanto, nuestra modesta tarea en este caso es tratar de concientizar, porque en la medida que nosotros, sembrando lentamente, despacio, con humildad, sigamos haciendo este tipo de encuentros, este tipo de conversaciones, o sea, tratando de explicar las cosas que generalmente los centros de comunicación no explican, porque no les interesa o porque realmente no hay capacidad intelectual para hacerlo, hace que nosotros nos encontremos en una situación muy complicada, porque nuestro esfuerzo tememos que no prolifere lo suficiente. Y esa es la tarea que nos detiene a veces y que a veces nos hace poner un poco de un paño de duda en todo lo que uno hace. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente, porque era importante romper la inercia, salir al bosque, encontrarse con la naturaleza, explicar las cosas con calma. Ya estaba cansado del encierro. Y posiblemente esto te sirva para que entiendas que cuando el mundo o las sociedades se han encontrado en emergencia, han acudido, por un lado, al intelectual, que ideológicamente tenía un precedente para sugerir ideas. O sea, cómo filosóficamente o doctrinariamente una sociedad podía recomponerse. Y después, la otra parte es la que hace el político. Y entonces, cuando unes esas dos cosas, esos dos extremos que realmente conjugan porque resuelven, cuando un político es honesto, nosotros nos encontramos ahora en una gran posibilidad. López Obrador es un gran ejemplo que nosotros, todos Latinoamérica, debiera mirarlo con atención y con expectativa, porque no está provocando una rebelión. O sea, fíjese, está deteniendo la rebelión. O sea, está haciendo, no lo quiero comparar, por supuesto, no lo quiero comparar, no porque no pueda compararlo, sino porque todavía hay suspicacias y hay, en fin, está catequizado la sociedad para no hablar de este tema. Pero
Ya hubo en otros tiempos gente iluminada, gente con lucidez mental que prefirió detener el extremo antes que el extremo se produjera. O sea, en Europa, en Italia precisamente, Gentile, que fue Giovanni, fue el primero que vio la cosa y que después el otro compañero de ruta consolidó la opción filosófica, detuvo la marcha del extremo, la marcha que hablaba de romperlo todo, de tomar por la fuerza y la violencia, como proponía el marxismo-leninismo. O sea, el marxismo-leninismo proponía destruir todo. Y entonces esa es la controversia que se suscitó en Europa y que no fue entendida. O sea, no sé, fue primero entendida y después pareciera que hubo algún rechazo. Pero nosotros no queremos ahondar todavía porque la mentalidad de la gente está de tal manera estructurada ahora, o sea, colonizada, que no se puede tocar la historia a veces. O sea, si no la contás la historia como ellos quieren que la cuentes, sos un rebelde o sos un revolucionario. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, muy prolijos, para que lo que digamos tenga efecto y no produzca reacciones o que lo exploten el enemigo del pueblo, porque como te dije antes, la riqueza concentrada no quiere tratar con nadie, o sea, no quiere diálogo. Y ahora estamos entrando en una encerrona. O sea, el problema de cerrarse frente a cualquier opción que se presente no creo que tenga solución. O sea, esto se podrá detener plantándole árboles y sembrando Centroamérica y el sur de México, pero no vas a pasarte toda la vida sembrando árboles. O sea, habrá que ir pensando alguna solución estratégica mucho más elaborada. Y ahí es cuando el capitalismo internacional que se maneja desde Wall Street debieran empezar a pensar a ver cómo lo hacen. Si lo hicieron con China y lo hicieron con Asia, yo no sé por qué se resisten a hacerlo con Latinoamérica. En fin, que no piensen en someter a Latinoamérica, sino que piensen en asociarnos. Nosotros queremos socios, no queremos verdugos, no queremos conquista, no queremos ser colonia. Pero despacito este trabajo va tomando fuerza y en algún momento supongo, porque así lo espera uno, que esto va a tener resultados positivos y concretos sin violencia. O sea, una armonía que es la que necesitamos para consolidar la futura paz y el orden y la felicidad en todo este continente. Y vos sos parte de él. Eso es importante, porque si vos fueras un tipo que estuvieras en otro lado del mundo, no te iba a importar mucho. Pero como sos parte de este continente, tus hijos y tus nietos no van a salir de acá, es posible que te interese el tema. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece?